Sí, muy buenas noches. 6:28 minutos de la tarde, 16 de abril 2020, Contabilidad Financiera, Administración, Grupo Minuto de Dios, esperando que se conecten los alumnos. Listo, ya les envié el link para que me ayuden ahí en el grupo. Ya les envié a todos sus compañeros. Queremos que conecten.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todavía faltan varios. Listo, iniciamos porque pues ya faltan muy pocos. De 18 pues ya vemos conectados 11 en este momento. ¿Y cómo les acabo de ir con el taller? Cuéntenme un poquito. Bien, profe, yo pues no tuve muchas dudas. Lo que sí no me quedó muy claro fue el, el taller anterior al que hicimos en clase. Ese fue el que de pronto quedé ahí con la duda. Pero no, el taller que hicimos bien. O sea, este, el último. Ese, no, el antepenúltimo, el que está arriba de ese, el de la semana mayor. Es este de, sí, es los 5 estados financieros de una empresa. Pues yo busqué fue los 5 estados financieros, pero no, tú me pusiste un Ah, bueno, comentario que listo, sí, estaba sí, sí. mal. Listo, vale, listo. No, no hay problema. Bien. Sí, no, y qué bien que tú me hayas recordado en referencia a ello, porque pues yo les voy a mostrar aquí. ¿Está viendo la novela? Tranquila, yo lo pago desde acá. Espera. Listo. Entonces, pues qué bueno que tú me hayas preguntado eso, porque pues la idea aquí no se trata solamente de ver temáticas, sino obviamente comprender como primera medida. Sin embargo, pues muchas veces uno es más pegado a las estadísticas, ¿no? Y pues las cosas toca ir haciéndolas a medida que vamos comprendiendo. Y lógicamente, pues aquí la idea no se trata de corretear a las personas, sino como tal que vayan haciendo lo que van comprendiendo o vayan desarrollando básicamente las temáticas. Este taller que nosotros hicimos el día bueno, antier, el 13 de abril, en concordancia a lo que nos tratan de explicar acá, más allá de responder esta información, ¿sí? Y siendo coherentes con lo que hemos venido trabajando a través de la contabilización, y en relación para que puedan desarrollar el de buscar los 5 estados financieros, yo me refiero de una u otra manera a la siguiente información. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí aquí decirle Isagen, una empresa, ¿sí? De energía. En las diferentes empresas, sean del plano comercial, industrial, de servicios, pública, privada, como sea, ¿sí? Las empresas pertenecen a unos sectores económicos, ¿bien? De una u otra manera hay algunas empresas del sector real, del sector manufacturero, del sector comercio, de lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿sí? Supongamos de que vamos a revisar una empresa como estas. Es probable que en cada una de estas empresas, pues ustedes que son administradores, van a empezar a comprender de que todo lo que marca una empresa va más allá del tema administrativo, financiero, económico, legal, y cada empresa debe reportar una información financiera, o sea, debe indicarle a los internos y a los externos, como ustedes se pudieron dar cuenta en el taller anterior, en las especificaciones donde uno tiene que tener, sí, claro, la emisión de la información financiera. Entonces voy aquí a revisar, como para mirar con ustedes, de dónde puede llegar uno a extractar información financiera en base a los resultados de una empresa. Entonces,
Normalmente las empresas en sus páginas web enmarcan información financiera. Esa información financiera va, y este es un bonito ejemplo para que ustedes me comprendan, más allá de una tarea, en la vida real, lo que uno realiza cuando uno es administrador o cuando es el contador o cuando inclusive puede ser el abogado, ¿sí? El director de la parte jurídica de una empresa, ¿a qué se va a enfrentar en el mundo real? Este caso de Isagen es un bonito ejemplo en relación al informe de gestión, a la preparación de la información financiera, a las notas de los estados financieros, a la certificación del representante legal y del contador, a un informe del revisor fiscal o una firma de auditoría y al informe financiero. Pero antes de entrar allá, yo les quiero mostrar esto, que la vez anterior lo tratamos de hacer, pero creo yo que no lo hicimos bien porque no me está dando la opción de ejecutar, ¿sí? Entonces les voy a mostrar la contabilidad que genera y básicamente qué hace la contabilidad. Habíamos hablado en algún momento que los libros de contabilidad, o sea, con esa contabilización que nosotros tratamos de hacer, o con el ejemplo en relación a lo que se puede llegar a ejecutar, ¿sí? Lo más probable es que yo parta bueno, esto se volverá a quedar bloqueado, lástima. Espérame a ver si me lo deja volver a descargar desde acá, porque es que no entiendo por qué me está generando error. En un momento, a ver, solamente abriendo al menos este. Uno antes de llegar a lo que les estoy mostrando, Isagen, la idea es básicamente uno conocer la información financiera de las contabilizaciones a través de los diferentes libros, que son cada uno de estos que están acá. Pero pues la idea es poderlos mostrar a manera general para que ustedes logren comprender la intención más allá, directamente en este caso del taller. Entonces voy a volver a abrir el archivo, esperando que se comporte bien. Voy a decirle aquí cerrar, le voy a decir continuar. No, no lo deja generar. Entonces vamos a hacer otra cosa para que funcione. Ya me di cuenta que es lo que pasa. Finalicemos esta tarea. Aquí no he abierto un archivo de Excel. Vamos a abrirlo. Y le voy a decir que sí. Él me lo va a generar. Yo le voy a decir aquí archivo, guardar. A ver si lo deja abrir así. Porque es que esto es una macro. Para poderles mostrar la información. O si no, miramos desde Isagen. Bien. Entonces aquí se supone que me va a decir el Excel que yo puedo supuestamente generar, ¿sí?, toda la información financiera, o sea, los balances, las horas de trabajo. Y ahí él empieza como a reprocesar la información. Es lo mismo que uno hace en un software contable, ¿sí? Entonces esperemos porque él ahí se va a demorar unos minuticos y yo más bien voy explicando los temas desde acá. Y en el caso de Isagen, en los estados financieros, como presentación de la empresa, lo más probable es que esa información quede indicada de la siguiente manera. Son 5 estados financieros, así como escuchamos hablar en esos 2 videos que se los repetí N veces, en el cual, por ejemplo, una empresa como Isagen, en el estado de la situación financiera o balance, su presentación va a ser en la estructura, ¿sí? Enmarca el nombre de la empresa, enmarca el estado, enmarca una fecha al 31 de diciembre del 2018, 2019, 2019, 2018. También me indica que los valores expresados son en millones de pesos colombianos, ¿sí?, por aquello de que pues, son cifras muy grandes. Y un estado de la situación financiera como primer estado, así como escucharon hablar ustedes a la señora, ¿sí?, enmarca las cuentas del activo, del pasivo y el patrimonio. Hay modelos de presentación. Para mí este sería un estado de situación financiera en un modelo representado de manera totalmente horizontal, o sea, no es vertical,
Si fuese vertical, encontraríamos el patrimonio y el pasivo también en el orden hacia abajo como tal. Bien, entonces lo que quiero dar a entenderles es que antes de ponernos a ver toda esa información, yo siempre voy a partir de un balance inicial, así como hicimos sí, en el taller que nosotros especificamos los aportes de los socios, pero también es importante empezar a revisar que cada uno de los movimientos, como por ejemplo aquí podemos ver el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 2 de febrero, el 3 de febrero, comprobantes débito y crédito cuadrados específicamente a través de las operaciones, llámese de compra, venta, ajustes, reclasificaciones, en fin. Y eso va a generar unas hojas de trabajo y va a generar una contabilidad que al igual se presta para poder hablar de las partidas dobles, tanto de los movimientos débito-crédito como de un balance inicial para llegar a saldos posteriores para luego poder cuadrar el estado del balance con el del estado de resultados. Bien. Con ello yo armo este tipo de misma información en lo que respecta a balances, en lo que respecta a estados de resultado, que ya les voy a mostrar de dónde viene todo esto, pero también es importante que ustedes vean que un soft desarrolla todo una contabilización con los libros columnario, diario, mayor y balances, auxiliares, libros de caja, entre otros. Bien. Igual, vamos a necesitar, lógicamente, de un PUC, o sea, de unas cuentas seleccionadas que básicamente en eso consistió el taller que ustedes realizaron, a título clase, grupo, cuenta, subcuenta. Pero cuando ya la contabilidad ya se ha formado, ya se ha hecho, recae acá. Y esta es la parte que al administrador más le interesa. Porque ustedes son los dueños de ese proceso. Ya muy prontamente vamos llegando, específicamente donde yo quiero llegar, que es aquí, a la ley 222 de 1995, que ella es la que enmarca básicamente los protocolos, lo llamo yo, en consideración, porque esto es una ley que marca todo el tema societario del régimen de las sociedades, cuando se habla de excisión, de fusión de las empresas, pero el derecho de esto, para poderlo comprender, es que tanto administradores como jurídicos, como en este caso administradores jurídicos y contadores, tienen que hablar un mismo lenguaje, porque en esta ley habla en la sección 3 de los administradores, de los deberes de los administradores, de la responsabilidad de los administradores, de todo el tema de lo que tiene que ver bajo la responsabilidad de los diferentes tipos de empresas. Y aquí recae no solamente lo que yo les voy a tratar de explicar en información financiera, sino en información jurídica, administrativa, de procesos, e inclusive ahorita ya empezaron a salir nuevas normatividades con todo este tema que está ocurriendo de lo del COVID. Ya empezó a pronunciarse tanto los diferentes ministerios, ¿sí?, como los departamentos administrativos. En el caso de nosotros como funcionarios privados de las empresas, ya se empezaron a manifestar consideraciones aparte del sistema de gestión, ¿sí?, de seguridad y salud en el trabajo. Ya se empezó a indicar consideraciones muy particulares en las normas y procedimientos para este tipo de situación que aparece. Pero, pues lógicamente, si yo dicto contabilidad, pues no me va a quedar solamente con la parte contable. Entonces, miren que un estado de la situación financiera, más allá de la explicación de las cuentas 1, 2 y 3, que tiene una estructura que habla relativamente de un comparativo de un año a otro, que está cuadrado tanto en total de los activos, en consideración como tal, ¿sí? Acá en esta parte, 18.860.181 contra pasivo y patrimonio 18.860.181, que este es como el resultado final. Pero cuando hablamos de estructuras, pues también me refiero yo, aparte de ser comparativo, a unas notas, que eso es lo que le va a dar vida al último estado financiero, que se llama notas y o revelaciones, que allí es donde va la manera descriptiva de cada una de estas cifras. Por eso ahí dice nota 7, entonces ¿de qué va a hablar la nota 7? De la propiedad, planta y equipo. La nota 8, ¿de qué va a hablar? Del activo intangible. La nota 9, ¿de qué va a hablar? De las cuentas por cobrar. Y así sucesivamente. Entonces miren que aquí, por presentación, el primer estado va enmarcado en realización a lo que son las cuentas 1, 2 y 3, y lo firman 3 personas siempre.
Que de esto creería yo que no se habló en los videos que yo les pasé. Lo firman el gerente, en este caso general, el contador y normalmente un revisor fiscal. Que el revisor fiscal es la persona que le sigue al contador, llamémoslo tanto en experiencia y conocimiento, pero es la persona que realmente termina haciendo la validación de la información, o el que revisa, que él también está marcado allá en esa ley 222 del año 95. Bien, entonces aquí la estructura del primer balance se hace mediante este tipo de ejecución, unas cuentas relativas de acuerdo al tipo clase o grupo. Normalmente ya los estados financieros no indican números de cuenta, ¿sí? Porque son de presentación. Lógico, eso lo hace un software por dentro, que era lo que yo trataba de mostrarles desde acá. Supongamos de que vamos a revisar el balance de esta empresa. Para este caso, esto está amarrado. Y es un software, entre comillas, una tablilla en Excel, por medio de una macro, que lo que hace es sacar es una información en representación, no solamente para mostrar que la información está cuadrada, sino que se pueden hacer análisis financieros, verticales, horizontales. Bien, igual, este sería un balance tipo, como yo les explicaba, de manera horizontal, ¿sí? Y probablemente pues ya hayan otras disposiciones de análisis tipo vertical para poder sacar pues otro tipo de información. Cuando yo me refiero a un caso como el de Isagen, o redondeando ideas, para que ustedes me tengan presente lo de la tarea, pero más allá de la tarea, pues la lógica es que ustedes logren comprender, pues yo me vengo y explico siempre en la administración esta parte, donde les digo, ojo, porque una buena pregunta de parcial, digo yo, para saber, indíqueme la estructura de un estado de la situación financiera o de balance. Y mínimo usted tiene que recitar que tiene un nombre de la empresa, que se llama tal, que pertenece al sector tal, en este caso de energía, que es una empresa de servicios públicos, que a la fecha del 31 de diciembre del 2019 y 2018, sus valores o cifras están expresadas en miles de millones de pesos o millones de pesos colombianos, por aquello de la moneda, que es uno de los principios de la contabilidad, que enmarca básicamente en este caso pues, la funcionalidad del peso, con referencia a la expresión de la información financiera. Pero antes de uno hacer o presentar que eso no lo decía ayer la señora y el señor en el video, o antier la señora y el señor en el video, uno empieza preguntándose bueno, y detrás de ese estado, ¿cuál otros estados siguen? Entonces, como segundo estado, va a aparecer el estado de resultados, que es la conjugación de las cuentas de los ingresos, o sea, de la 4, el costo de la 6, de otros ingresos, o sea, de la misma 4, que serían la 42, no la 41, sino la 42, de los gastos, o sea, de las 5 y otros gastos, para al final uno determinar una utilidad. Entonces, miren que esta utilidad que está acá, o esta utilidad que está acá, porque pues hoy en día el estado de resultados tiene muchos modelos de presentación, también está de manera comparativa en 2 años. Bien, igual, presenta unas notas. Entonces, si uno va a ir al quinto estado financiero, la nota 24, le va a decir a uno, mire, los ingresos de contratos de los clientes de Isagen en la nota 24 especifican que se dieron por tales y tales y tales y tales operaciones, que al año 2019-2018 sumaban tanto plata. Igual puedo hacer con el costo, igual puedo hacer con los otros ingresos, igual puedo hacer con las otras especificaciones. Pero aquí lo importante es uno tener presente lo siguiente. Como este es el segundo estado, el de resultados, que es el que hace las cuentas 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Es importante que ustedes se fijen en algo. Las cuentas del patrimonio generan un resultado del ejercicio. Bien. O sea, generan un resultado integral, generan un resultado del ejercicio. O sea, allí se va a presentar o uno va a mirar el resultado de la operación. Entonces miren que ese resultado de la operación, concéntrense en estas dos cifras, 318 y 495 o 5031 y 454. Lo más probable es que de una u otra manera en la utilidad del ejercicio sean las mismas cifras. Bien, para tenerlo en cuenta, tenerlo presente. O sea que esos valores que me generan a mí después de haber hecho esta operación, ¿sí? De las cuentas 4, 5, 6 o 7, tengo que ir a montarlas acá. Eso es lo que vamos a hacer posteriormente con un ejercicio
inclusive una venta, una compra y un gasto, para que ustedes miren de dónde saco yo un resultado, para que aprendan a cuadrar un balance. Pero por modelo de presentación, pues este corresponde al segundo, de presentación. Una cosa es la presentación en su orden, respetando de que el primero son las presentaciones de las cuentas 1, 2 y 3, y que después siguen las cuentas 4, 5, 6 o 7, miren que no digo I7, sino O7, por aquello de que las 6 y las 7 son cuentas de costos, pero pueden haber diferentes tipos de costos, comerciales o industriales, y entonces uno podría llegar a decir, ah, bueno, listo, ¿y el tercer estado financiero qué es? El tercer estado financiero se llama estado de cambios en el patrimonio. Y como de una u otra manera lo decían los videos, pues ese estado de cambios en el patrimonio hace el estudio solamente de las cuentas 3, o sea, de las cuentas del capital, donde va el capital, el superávit, la reserva, las ganancias, el resultado del ejercicio, y al final determina el resultado total. Entonces mire que para el año correspondiente 2018-2019, que también sigue siendo comparativo, ellos toman en referencia el último saldo del 2017 para llegar al saldo del patrimonio del 2018 y para llegar al saldo del 2019. Entonces, mire que el patrimonio debe estar allá montado en las cuentas 3, o sea, en el patrimonio, en el estado de la situación financiera, sobre 5.911 contra 5.490. 5.490, 394, 5.911, 562. Pero siempre tiene que cuadrarse. La contabilidad especifica relativamente eso. Algo que se me olvida es, todos los estados tienen su estructura de nombre, qué empresa, qué periodo, sus cifras expresados en las notas, en este caso el comparativo del año más reciente al otro. Nunca pueden ver ustedes un estado financiero que diga aquí, no, 2019, 2015. No, eso no va a pasar. No, no se podría hacer ese tipo de comparativos. Entonces, el estado del cambios en el patrimonio es el estudio de esas cuentas 3, donde se movieron todas estas partidas, periodo a periodo, y se generaron básicamente valores positivos, negativos. Pero al final esto tiene que entregar una información. Igual, vuelve y lo firma el gerente, que normalmente siempre será, o bueno, en algún caso, muchos de los casos, perdón, va a ser normalmente un administrador de empresas, por aquello de que ustedes se preparan, lógicamente, para los temas administrativos, financieros y legales. Por eso de ahí nace una profesión que se llama ingeniería industrial, ¿sí? Porque pues desde hace muchos tiempos, a través de la academia, pues eso dio influencia de manera comercial o de manera académica, ¿bien? Para que nacieran otro tipo de interdisciplinas que de una u otra manera, por decir algo, el gerente general también puede ser un abogado, o puede ser un administrador financiero, diferente a un administrador tradicional, o podría ser un contador, pero pues él no podría ser el mismo contador de la empresa, ¿sí? Por aquello de las tarjetas profesionales, por aquello de que de una u otra manera esa tarjeta profesional, así como ustedes la van a tener, pues lógicamente los va a representar. Por eso es que muchas veces hay que tenerle miedo cuando usted no estampa un registro de su propiedad. Porque aquí el señor Juan Camilo es el que responde realmente. Aquí el contador simplemente lo único que hizo fue validar la información que se supone que él y su administrador, si llega a tener otro coadministrador o en ese organigrama, prepararon la información financiera como es. Esto no es responsabilidad solamente de estos dos pacientes. Aquí la responsabilidad es dual o, de cierta manera, trual también, o trivial, llamo yo, porque realmente acá todos tienen un compromiso. ¿Y eso quién nos marca? Esta ley, esta norma, que ese es un estudio posterior que los invito para que cada uno lo haga. Es como cuando un chico de contaduría me dice a mí, profe, ¿cuándo vamos a ver el software? ¿Cuándo vamos a ver el ISA? ¿Cuándo vamos a ver SICO? Yo les digo, pues las universidades hoy en día se han inventado tantas cosas que con el afán obviamente de integrar toda una recursividad comercial, es mentira que a uno en una universidad le expliquen un software contable. Yo creería que esto muchas veces le toca a uno sentarse, ¿sí? Y poder decir, bueno, ¿cuántos software hay? ¿Cuál es el que me interesa? Todo depende del sector que usted vaya a manejar. Si usted está en una copropiedad, allá se maneja un Cisco, un Daytona, ¿sí?
Si usted está en una empresa grande, de pronto manejen SAP o manejen relativamente un Word Office de esos, ¿sí? Bajo PYME, pero ya de pronto en una empresa pequeña, ¿sí? Mediana, pues ya sería relativamente en este caso un SIGO, ¿sí? Un SIGO pequeño, un contador, un Cisco, diferentes tipos de software, que al igual la función final es sacar este tipo de información a través de las contabilizaciones, así como yo las muestro aquí en Excel, y que genere por debajo de cada una de ellas operaciones del débito y del crédito, que quiero llegar ya a la parte de donde ustedes me tienen que empezar a comprender, porque es importante que ustedes aprendan esto, a leerlos, porque normalmente el que termina efectuando, ¿sí? El informe de gestión es el administrador. Pues ahí, bueno, cara, no sé por qué este generó ahí error. Cuando uno revisa informes, por ejemplo, de estados financieros o notas a los estados financieros, ¿sí? Como para que ustedes me comprendan, pues la idea es poder uno integrar toda esa información y poder darle a la gerencia la información relativa para que ellos comprendan de que la información, pues, no solamente la maneja una sola persona, sino que fue un conjunto de interdisciplinas que terminaron sacando, no solamente cuadrando un estado de situación financiera, un balance, sí, un estado de cambio en el patrimonio, sino que hay mucha información para obviamente poder llenar. Ese sería el tercer estado financiero, ¿vale? El cuarto estado financiero, el más importante de todos. Ah, bueno, de este me preocupa algo. Este yo lo defino mediante la foto de la empresa al 31 de diciembre. La foto. Con esto cerró la empresa. Ahí resume todo. Y yo les venía diciendo a ustedes que este es el que le van a pagar a ustedes, los administradores, por su gestión, por generar las ventas, por generar los costos, por mantener unos ingresos, otros ingresos, por generar unos gastos que permitan dar una utilidad o una pérdida del ejercicio. Miren que esta empresa vendió 3.183.000 y al final generó una utilidad de 495.000 pesos. Estamos hablando como un 10, un 12%. ¿Sí? Pero tengan presente que cada uno de estos gastos y cada uno de estos otros ingresos y cada una de estas variabilidades, pues lógicamente van a pertenecer a operaciones que van a estar registradas posteriormente. Y eso puede ser una buena indicación. Peor que hubiera dado una pérdida como tal. Y sin embargo es una pérdida contable. Se lo digo porque muchas veces una empresa puede haber dado una pérdida contable, pero operativamente probablemente pues no tenga una pérdida contable. Puede tener una utilidad financiera por dentro. Todo depende de lo que se esté midiendo. Porque la contabilidad pues sí sirve para tomar, como dicen por ahí, medidas o consideraciones. Pero realmente la contabilidad es simplemente una sistematización de operaciones que registran unos eventos de entrada y salida de dinero. Entonces miren lo bonito que es la contabilidad. Se genera en su orden las cuentas 4, 5 y 6, que para mí en presentación sería el segundo estado financiero. Pero de realización realmente es el primero que se hace. Porque sin tú tener las utilidades o las pérdidas, tú no puedes armar este estado financiero. Entonces mira que aquí hay una información valiosa. Sobre este es el que le van a pagar a ustedes. En lo que tiene que ver en realización. ¿Sí? De presentación, su orden van a ser así. Y será tan importante la cuenta 3, que tiene su propio estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, cada empresa tiene que hacer este tipo de información. Bien, ya como cuarto estado financiero, aparecen las notas, perdón, aparecen los flujos de efectivo. Y los flujos de efectivo no son sino simplemente las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Cuando uno aprende contabilidad, uno sin mirar ese estado, uno dice, venga, analicemos el estado de la situación financiera. Tiene activos, esos activos entiendo que, pues si uno los empieza a aprendérselos, uno dice, pero es que en esos activos yo tengo inventarios. ¿Y los inventarios qué generan? Ventas, o sea, ingresos. Ah, pero es que yo también tengo otro activo de propiedad, planta y equipo. ¿Y eso qué podría llegar a generar? Pues la producción para esas ventas, porque a través de esa propiedad, planta y equipo, lo más probable es que yo genere básicamente, en este caso, la compra y la salida de los inventarios para poder vender. Entonces, cada una de las cuentas, cada rubro es importante. Yo también podría hablar inclusive
del pasivo y decir, miremos las cuentas del pasivo, ¿cuáles son? Las cuentas por pagar, las cuentas por, en este caso, las obligaciones con vinculados o los impuestos por pagar. Entonces ahí es cuando uno llega al cuarto estado financiero, que es el de flujos de efectivo, que también tiene que cuadrar, que también tiene unas notas, que también tiene un nombre, que también tiene una empresa, que también se hace una vez al año, así como decía esta señora o este señor del video, de propósito general y de propósito específico. Aquí solamente son de propósito general. Porque si recordamos, los de propósito específico, pues son los otros tipos de estados que se pueden armar, como puede ser el saldo de la caja, el saldo de las ventas, y podría llegar a ser inclusive, me imagino yo, en su defecto un estado de costos, que no tenga nada que ver a título de propósito general, sino que es algo más específico. La misma palabra lo indica, es algo allá puntual. Entonces, las actividades de operación de una empresa, ¿cuáles van a ser? Las que operan. ¿Y cuáles irían allí? En este caso, podríamos llegar a tener partidas contables o financieras, como la depreciación, como las provisiones, como la recuperación, pero pues yo las defino más que todo es en las actividades de, aquí van a haber partidas de activos y pasivos, en las actividades de operación. En cambio, en las actividades de inversión, pues no va a existir pasivos, sino simplemente van a existir activos, porque cuando tú inviertes, pues te podrías endeudar y generar un pasivo, sí, pero no habría cabida a especificar de que yo tengo una inversión en un pasivo. Todos inviertes a través de los activos, que al final reflejan la operación de lo que tiene que ver con la parte patrimonial. Entonces, el estudio de la contabilidad lo lleva a uno como a asemejar y a colocarle un poco de, llamémoslo así, como de racionalización a través de las operaciones que efectúan las empresas. En cambio, si yo miro las actividades de financiación, pues esas sí van a ser solo pasivos, solo deudas. Y al final, pues, ustedes me comprenderán que de una u otra manera, mirando desde acá, si yo les digo a ustedes que el débito y el crédito va viniendo cuadrado así en las operaciones, en cada uno de los movimientos, pues ya uno empieza a comprender de que detrás de todo esto, pues aparentemente hay una contabilización o hay algo lógico que es decir que el débito y el crédito se encuentran cuadrados. Pues cuando tú tienes partidas o ecuaciones cuadradas como tal, pues la contabilidad no tiene ningún tipo de efecto. Es saberlas cuadrar y saberlas ejecutar. O sea, no hay ningún tipo de descuadre. El que se descuadra es uno porque no encontró un método para poder colocarle algo no lógico, sino que de una u otra manera especifique la realidad económica de la empresa. Igual, este estado también presenta, como todos, yo le estoy contando la versión moderna, porque pues para el caso de Isagen, pues relativamente, con el año nos damos cuenta, simplemente era como indicarlo, 2019, entonces técnicamente llamemos que ahí sí habría que tener presente eso, ¿no? Porque pues habrán informes basados en la contabilidad anterior, y si usted me lo preguntan las NIF, pues especifican que estos son los modelos que hay que tener presentes, es como una evolución, nunca hacia atrás, pero siempre hacia adelante a través de esa evolución. Entonces miren que ese sería el cuarto estado financiero. Ya el otro estado financiero se llama está acá, las notas de los estados financieros. Bien. Y detrás de esas notas de los estados financieros, probablemente, ¿sí?, hayan otro tipo de informes, como el informe de gestión, como el informe de la certificación del representante legal, como el informe de la revisoría fiscal. Pues no lo trato de abrir más para que ustedes me comprendan. Entonces, miren que la tarea consiste, es como dicen, estructurar, ¿sí?, hacer un análisis de esto mismo que yo les estoy indicando, de para qué sirve relativamente cada estado. Y ahorita voy a mostrar unos pares de trabajos que ya me han enviado, que por ahí he mandado a ajustar algunos. Realmente no lo he vuelto a mirar, porque pues hacen falta todavía muchos. Por eso les pido el favor, así como son 18, que 6 hicieron el taller, otros 6, pues les aconsejo que lo vayan realizando, porque ustedes saben que el tiempo corre bastante rápido y creo que esto cierra es el domingo, el lunes, no estoy seguro. Pero pues la información muchas veces se pierde, porque pues a veces eso es culpa de uno como profesor, y muchas veces es más culpa de uno como alumno que simplemente estudia para el momento, para el saque en la hoja, ¿sí? Cuando ustedes saben que esto toca hacerlo es a diario, para eso estás estudiando. Entonces, por eso hoy en día yo me dedico a esto de la academia, porque uno repasa hasta 2 y 3 y hasta 10 veces y hasta 1000 veces, básicamente el tema de ser docente, para poder explicar y volver a reaprender
porque todo no está dicho. Es como si yo me metiera a la página de Ecopetrol, ¿bien? Y supongamos de que todas las empresas funcionan de esa misma magnitud. Entonces vamos a mirar en Ecopetrol a ver si de pronto aparece que debería de tenerla en español, en inglés, información financiera, para poderla de cierta manera como tabular, como ingresar y revisar los otros estados. Entonces vamos a suponer, vamos a meternos por acá, digámosle responsabilidad corporativa, y ayudan ustedes a buscar en donde diga informes financieros, para poder de pronto sacar de allí unas notas de los estados financieros que nos hace falta para poderles explicar y poderles comprobar de que en este caso pues estamos hablando de que la contabilidad coge ya ese, llamémoslo así, como ese sentido cualitativo y no cuantitativo de las cifras, y se puede llegar a mencionar desde allí inclusive básicamente todo lo que genera la información financiera como tal. Entonces lo más probable es que detrás de cada empresa lógicamente va a existir una información financiera, así como van a existir los informes de gestión, el código de ética, que ahí lo podemos ver a este lado, sino que es que si le, bueno, sí, el código de ética, ¿sí? El tema de transparencia, de gobierno corporativo, de otro tipo de significados. ¿Ve tan raro? No lo veo. La ley 1118 como tal del 2006 que especifica las empresas en la extracción del petróleo. Aquí debería estar nuestra empresa, uno que diga informes financieros. Bueno, vamos a picar allí a ver si abre. No, o de pronto están más abajo. Pero sí, sí están, tienen que estar. Atención al ciudadano, medio ambiente, responsabilidad corporativa, trabajen con nosotros, ¿qué hacemos? Gobierno corporativo, información general, no creo. Ah, acá está. Encuentra aquí los estados de resultados financieros de Ecopetrol. Está el índice, pero no está la fuente, sociedad y continuidad. Ah, pues preguntémosle desde acá, así como hicimos con los de Sagen. Ecopetrol. Estados financieros. Consolidados al 2019. Entonces, miren, está el dictamen del revisor fiscal, el estado de la situación financiera consolidada, propuesta de estados financieros consolidados. Estoy buscando el de las notas. Ah, bueno, listo. En este caso solamente está acá, está expresado o está indicado lo que tiene que ver con el estado de resultados. O sea, este sería uno. Ah, ok, dictamen del revisor fiscal y la información financiera. Queremos saber qué vota o qué trae más bien. Porque es que el de ISAGEN, para estos casos, aquí donde dice nota de los estados financieros, sería el quinto estado. Pero no, no está abriendo. Tiene ahí como su... Ah, este solamente trae 111 hojas nomás. Entonces, este sería el informe del revisor fiscal. Eso no hace parte de la tarea. Entonces, aquí empieza a organizar la información. Empieza mostrando el tema del estado de la situación financiera, así como lo vimos allá, por notas. Luego el estado de resultados. El otro resultado integral. El de cambios en el patrimonio. Así, miren que es muy parecido. Sí, pues me imagino que será más complejo por aquello de que esa empresa pues, es súper grande y tendrá otro tipo de operaciones. Trae el mismo estado de flujo de efectivo, ¿sí? Con algunas partidas por aquello mismo de la complejidad de las operaciones,
Inclusive, mire, este viene de manera comparativa 3 años, 2016, 17, 18. Esto es lo que se hace en el 2019. En el 2019 se informa el año 2018, 2017. Por ejemplo, si ahorita ya estamos en el año 2020, yo creería que la información que está mostrando ahorita, o lo que se aprueba para el 31 de marzo, es con corte al 31 como tal, 31 de marzo, perdón, con corte al 31 de diciembre. Y el quinto estado financiero es este, las notas. Entonces miren que él se divide en dos. Empieza diciéndole a uno, para poder comprender lo que les estoy diciendo, pues yo siempre explico esto es así. Ustedes se dan cuenta, de acá esto tiene un orden de notas. Y uno empezaría, lo primero que uno se pregunta es, oiga, sí, la nota 1, 2 y 3, ¿dónde aparecen? O la 4 y la 5. Entonces uno dice, ve, este apareció hasta la 6. Empieza con el primer rubro. Entonces miren que está la nota 6. Cuando yo empiezo a mirar el quinto estado financiero de las notas, entonces la nota 1 habla de la entidad reportante. Y él empieza diciendo a uno, listo, este va a ser el quinto estado financiero. Entonces, Ecopetrol es una compañía de economía mixta con naturaleza comercial, constituida en el año tal, en Bogotá, que tiene una casa matriz, que su objeto social es tal, que se dedican a la explotación, a la refinación, al transporte directamente del crudo, que tiene acciones en la bolsa de Nueva York, que tiene acciones en la bolsa de Colombia, que bueno, que su domicilio es aquí en Bogotá, en la 13 con 36, de donde está la iguana. ¿Sí? Y ya la nota 2 habla de las bases de la preparación, o sea, el cumplimiento, de la autorización de los estados financieros, de las normas que lo enmarcan, de las consideraciones de las NIF. Luego ya la nota 2.1 o 2.2 empieza ya hablándole técnicamente de la declaración de cumplimiento de esa información, de las bases de la preparación de la contabilidad, de las bases de la consolidación, por aquello de que Ecopetrol, pues relativamente en este caso tiene empresas, ¿sí? Que no solamente son ellos, sino pues habrán otras, como por ejemplo puede ser el fondo, ¿sí?, de ahorro de Ecopetrol, fondo de empleados, ¿vale? Y que pueden estar armando información consolidada, o sea, toda mezclada, así como Uniminuto emitirá información consolidada de todos sus negocios, banco de ropa, radio, televisión, museo, en fin. Entonces, cada uno va a sacar su estado financiero por aparte, pero al final se habla de una composición consolidada. Es como cuando usted consolida alguna información. Igual. Entonces, ya el 2.3 habla de la base de información. Entonces, recuerden que hay una nota 6 que ya empieza a hablarme de la contabilidad. La 2.3 me habla de la moneda funcional, me dice que es el peso, que bueno, ahí habla de las cifras, de los COP, a través de la información, de la moneda extranjera, de la clasificación de sus activos, de la utilidad neta por acción. Ya la 3 habla de la estimación y juicios contables. Ya la 4 ya empieza a especificar otro tipo de relaciones, ¿sí? O sea, él empieza hablando de mucha información, de litigios, de los impuestos, bueno, en este caso del goodwill, del know-how, del saber hacer, de la contabilidad de coberturas. Miren, la 4, las políticas contables. ¿Cuáles son las políticas contables? Por ejemplo, dicen que las políticas contables las tienen que hacer los administradores, que son los dueños de la contabilidad en las empresas. Entonces ahí es donde voy yo. Si ustedes desconocen la ley 222, muy probablemente terminen firmando estados financieros que ustedes ni sepan qué es lo que significa. Entonces vean que la contabilidad es importante. Yo creería que es el más del 60% de la profesión de ustedes. Lo digo con especificación de causa y porque pues realmente ese ciclo PHDA dentro de la gestión, pues no solamente se trata de presionar por medio de un correo, ¿no? Y eso no es ser administrador. Y lo digo es para que aprendan, ¿no? Obviamente sin otro fin. Bien. Igual, ya vamos a llegar al punto 6. Entonces, en el punto 6, ya la contabilidad, sí, esos 4 estados financieros anteriores, que es balance, resultados, cambio en patrimonio y flujos, se vuelven esto, se vuelven el punto 6. Entonces, que en algunos será el punto 5 o el punto 10. Pero vamos a llegar allá al punto 6, donde ya dice, listo, entonces el punto 6 es flujo de efectivo, perdón, el punto 6 es equivalente al efectivo, o sea, la caja, el banco, en fin. Entonces vamos a llegar al punto 6 a ver qué pasa y qué nos dicen. ¿Sí ven? Que es bastante extenso. Lógico, esto para una empresa grande, ¿no? Para una empresa full. Una pyme probablemente pues, no tenga todo esto. Entonces, miren, punto 6. Efectivo equivalente al efectivo.
Ese saldo del 2018-2017, o sea, eso que marca ya en la nota 6, donde está el saldo de la caja o el banco, o todo conjugado, ya me lo empieza a mí a detallar. Me dice, mire, usted en bancos tiene tanto y tanto. Usted en inversiones financieras tiene tanto. En la caja tiene tanto. Y entonces ahí le empiezan explicando a uno. Se incluyen recursos restringidos al 31 de diciembre del año 2018 por 92.332.000 billones o pesos, todo depende. Al año 2017 vuelven y le dan la cifra. Principalmente destinados para el pago exclusivo del capital de intereses de préstamos incurridos. ¿Sí ven? Esos números los deja uno al detalle o los explica acá, pero tiene que dar un informe, valga la redundancia, de los saldos. Y así podríamos seguir mirando, en este caso la nota 7, de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. Y él vuelve y le dice a uno, mire, esas cuentas comerciales suman tanto en el saldo de lo corriente y no corriente, que es lo que muestra ya el primer estado de situación financiera que marca tales y tales y tales cosas. Pero cuando yo digo cualitativo es esto, las letras. Entonces, eso es lo que marca básicamente la nota 8, que la nota 8 habla de los inventarios, cómo están constituidos, ¿sí? En algunos casos, de pronto por la misma simplicidad o por los valores materiales e inmateriales, puede ser que no diga nada de manera cualitativa. ¿Por qué? Porque pues esto es un informe en preparación para que cuando lo coja un inversionista, lo coja un cliente, lo coja un empleado, se supone que sea de fácil comprensión. Y así podríamos estar hablando de otras 120 hojas que siguen ahí para adelante, como en el caso de la nota 9, que habla del valor razonable y empieza entonces especificando, perdón, de la nota 9 que habla de otros activos financieros y termina diciéndome, espere, 9.1, restricciones, 9.2, vencimientos, ¿de quién? De otros activos financieros, que están allá clasificados como un rubro contable que suman tanto y tanto para los años en comparación. Ese sería el otro estado financiero, el quinto, el más importante de todos. A eso, súmenle lo que les estaba mostrando yo acá. Estados financieros, informe de gestión, lástima que no abra. Ay, sí abre. Para poderles indicar y poderles demostrar relativamente lo que les estoy indicando en relación a lo que hace. No, yo estoy seguro que sí abre, lo que pasa es que lo estoy tomando desde donde no es. O sea, tiene que haber otra página de Isagen que haga informe de esto, porque yo lo he descargado. Proveedores, resultado. Bueno, miren, no. Pero cada empresa, llamémoslo así, tiene su forma relativamente de trabajar. Igual, siempre, para el caso pertinente, lo de las firmas. Yo lo que veía, para ir de pronto ya cerrando la esquematización es, esta semana, bueno, ayer, no me acuerdo, envié un video que suma como unos 27 minutos, que mi intención no es arrullarlos con ese video, pero mi intención sí es empezar de cierta manera a hacer comprensión de que no solamente las operaciones son a título, ¿sí?, de ejecuciones simples, sino que más allá de eso, yo quiero que ustedes aprendan a reconocer que de una u otra manera hay operaciones que generan un mayor valor en consideración a una retención, a un IVA, a unos proveedores que son, pues, lógicamente, aparte de ser cuentas, son identificaciones que hay que tener presente. ¿Listo? Entonces, ese video sí es fundamental y sí es básicamente importante que lo detallen, así como yo les pedí el favor, básicamente en su contexto de la lectura, de si sigo en base al contador, ¿sí?, de la información. No porque ustedes se estén preparando para ser contadores, sino que ustedes sí son de una u otra manera como el hombro a hombro entre las empresas para poder trabajar información real y poder trabajar información coherente. Pero vean que estamos llegando a un punto en el cual, de cierta manera, todavía estamos lejos de que ustedes empiecen, llamo yo, a darle manejo a la información financiera, ¿sí?, por el bienestar, lógicamente, de que cuando ustedes lleguen a trabajar en una empresa del plano de la vida real, pues se encuentren básicamente, llamémoslo así, como bien ilustrados o al menos didácticamente bien diseñados, llamo yo. Entonces, yo vi por acá
algunas presentaciones que no están tan, llamo yo, tan fuera del contexto. Vamos a mirar aquí las enviadas, no las que requieren calificación, si es que lo deja ver, para que ustedes me logren comprender de cierta manera. Bueno, las que requieren calificación, las enviadas, ¿cómo es? Bueno, sin filtro entonces. Y miramos una que otra, que yo me acuerdo que por ahí hice alguna evolución. Entonces, por ejemplo, acá, miremos esto. ¿Llegó alguien más? Me indicaban que el balance de la situación, ¿sí? Pero pues, total, al igual, pues habrán especificaciones de lo que tiene que ver con la información. Entonces, miren que acá en el balance de la situación, ya con la explicación de hoy, empieza a quedar un poco más claro de qué es lo que hay que hacer. ¿Y por qué lo digo claro y por qué estoy devolviendo las actividades? Más que todo estas, las otras no, esta actividad. Para que ya con medio de la explicación, después de haber visto los videos, y lógicamente como ya ir cogiendo un engranaje, pues no simplemente se trata de balance de la situación y entonces activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Usted ya sabe que por dentro lleva un activo corriente, que tiene un nombre de la empresa, que tiene unas firmas. Entonces yo creería que le van a ir más de 5 hojitas, se van a ir por lo menos unas 10, unas 15 hojas. Igual, en el estado de las cuentas de pérdidas, pues de una u otra manera esto tiene una estructura. De manera inicial, claro, uno hace un trabajo sin alguna especificación, pero miren que aquí en este caso, válido, porque pues veo yo de que se investigó, sabe que existe un tercer estado de cambios en el patrimonio, que presenta unos incrementos, unas disminuciones, unos saldos. O sea, esta es la forma fácil. Ahora nos vamos a ir a la forma más compleja. Y en el estado de flujo de efectivo, es normal encontrar básicamente situaciones, como yo les decía a ustedes, de los ingresos, de los egresos, ¿verdad? Pero ahí es donde uno dice, hay que recapitular, porque de una u otra manera, pues no se hacen presentaciones. Esto es una presentación didáctica, pero ya una presentación de donde el profe pues les dice a ustedes, mire, búsquese una empresa X o Y. Lástima que ahorita, yo no sé, a veces la universidad falla en eso. Nosotros teníamos acceso a una plataforma que se llamaba Gestor, pero no volvió a funcionar porque allí también había mucha información. Entonces, como cuando uno ingresa, no sé, se me ocurre a mí, a una página X de tal empresa, ¿sí? Y uno va y de pronto y se da cuenta de que todas las empresas, y más hoy a través de la web, básicamente en consideración, por poner un ejemplo, así como yo podría entrar a la de, no sé, se me ocurre a mí, a la de Deloitte como firma de auditoría, o inclusive, si ustedes buscan Minuto de Dios no van a encontrar información financiera, porque esa clasificación de esa información muchas veces está restringida. Entonces, eso es importante que ustedes de cierta manera lo conozcan. Yo ingresé a esta, de acá, de esta gente, como por indicarles de que se supone que una página de estas tiene que tener algún tipo de información, ¿sí? En el plano de sabiéndola buscar, pero pues de eso se trata, ¿no? Se trata de pronto de buscar y obviamente encontrar información para poder hacer como una, ¿sí? Una técnica. Y las memorias, que no son memorias sino notas, ¿sí? Porque inclusive esto es didáctico. Pero bueno, o sea, yo valoro todo, al igual de 18, inclusive pendientes por faltar algunos de no enviados, y yo decir, no, pues me falta más de la mitad. Y ya con la explicación del video, el taller, pues ya no queda sino, lógicamente, empezar a escudriñar y empezar a trabajar con lo que tenga. Bien, pero pues realmente de pronto se trata de lo que se pueda ir como trabajando, paso a paso. Miren que los tiempos han ido básicamente como menguando, digo yo, en realización de lo que tenemos que conocer. Sin embargo, pues esto es de valorar, pero pues si quieren hacer algún ajuste y lógicamente no quedarse con lo poquito, sino con lo mucho de la información, pues sí deberíamos de tener presente y que no les dé pereza de pronto ir a hacer algún cambio como tal de la actividad. Sí, creo que son 14 los que me hacen falta. Pero pues igual, tenemos unas fechas de compromiso, una información que tiene un resultado y pues considero yo que más que suficiente. Entonces, de mi parte, relativamente era como poder empezar a hablar este lenguaje
este ya lo puedo yo cerrar. Pues no es cerrarlo por cerrarlo, sino para que recuerden otro taller que también estuvimos manejando, llamo yo, cuando se empezó a hablar en representación a la contabilización, que pueden ser estas estructuras de estados financieros sencillas, con modelos prácticos, en donde uno especifica las actividades, donde se llegan a los métodos de lo que tiene que ver con el flujo efectivo, e inclusive de dos maneras, mediante los diferentes métodos que se pueda llegar a analizar la información, al comportamiento del estado de cambios en el patrimonio, al mismo estado de la situación financiera, o como yo les decía en clase, de pronto cogerlo de las administraciones o los de los conjuntos, que ahí también aparece información y se puedan sacar deducciones. Una pregunta que me hacía el grupo el semestre pasado de administración es: profe, cogí el estado de la situación financiera, el estado de resultados, cogí el informe en el conjunto donde yo vivo y veo que no hay estado de cambio en el patrimonio. Y veo que no hay estado de flujo de efectivo, pero sí veo que hay notas. Pero me llamó la atención de que hay presupuesto. Y me llamó la atención de que hay un informe de gestión de parte de la administración. Entonces yo le respondía sanamente es, claro, es que las empresas, porque eso es una empresa, todos tienen su manera, dependiente de cómo les soliciten a ellos, ¿sí? Las superintendencias o quien nos vigile. Entonces, esto que nosotros hacemos como contadores es un modelo, simplemente. Es un modelo técnico de poder presentar algo a título general. Pero si ya técnicamente, llamémoslo así, específicamente, alguien pide solamente de los 5 estados financieros de propósito general, pide uno solo, el balance, pues el balance tiene toda una preparación. Lo que pasa es que los 5 estados financieros es como cuando usted está aprendiendo a leer. Usted no le enseña la técnica de leer, pues nunca va a comprender el tema de los verbos, ¿cierto? De las conjugaciones, de las introducciones, del nudo, del desenlace, de los cuentos, de las fábulas. Entonces, en eso se requiere pues, mucho tecnicismo para poder llegar básicamente a la información. Bueno, de mi parte yo les había dicho que íbamos a trabajar hasta las 7:30 pasaditas. No siendo más, ya me toca dirigirme a otra reunión de presentación aquí con la universidad. Entonces, ahí les dejo la charla, la conversación, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Nos vemos el próximo lunes. Ahí tenemos las fechas de realización de las actividades para que muy gentilmente se pongan a trabajar en ellas. De mi parte, si no tenemos preguntas, les agradezco entonces por la noche el día de hoy. Y la idea es poder abarcar básicamente lo que considero yo a una... Sí, no, no hay problema. Yo por eso lo estoy explicando también y por eso les puse los videos, para que no solamente me escucharan a mí. Lo que pasa es que uno no siempre se debe quedar con la información que da el profe, ¿no? Uno tiene que buscar otro tipo también de comunicación directa, porque si no, le cambian el profe y el día que no esté el profe tan chévere el que explicaba, entonces usted pues tiene que resolver. Y eso nos pasa a todos cuando somos alumnos, ¿no? ¿Vale? Entonces, de mi parte, una feliz noche, que descansen, pórtense bien, juiciosos. La idea es que trabajen. Veo que estamos conectados los 18. Seguiré preguntando ahí por el amigo que no se conecta. Ah, no, sí, hoy sí está conectado. Ahí la idea es que realice las actividades y se ponga al día. O nos pongamos al día, porque eso aplica para todos, ¿no? ¿Vale? Bueno, feliz noche, que estén bien, que descansen.